Continuando con la unidad 12, vamos a estudiar péptidos. La reacción más importante de los aminoácidos es la formación de enlaces peptídicos. Las aminas y los ácidos pueden condensarse perdiendo una molécula de agua para formar amidas. En condiciones apropiadas, el grupo amino de una molécula se condensa con el grupo carboxilo de otra. El producto es una amida llamada dipéptido debido a que consta de dos aminoácidos. Al enlace de amida entre los dos aminoácidos se le llama enlace peptídico. Aunque tiene un nombre especial, un enlace peptídico es como los demás enlaces de amida que ya hemos estudiado. De esta manera, pueden unirse cualquier número de aminoácidos en una cadena continua. Un péptido es un compuesto que contiene dos o más aminoácidos unido por medio de enlaces amida entre el grupo amino de cada aminoácido y el grupo carboxilo del aminoácido vecino. Aquí tenemos un dipéptido, podemos observar que son, o sea, si bien se están condensando dos aminoácidos diferentes, el dipéptido formado no es el mismo si uno de los aminoácidos aporta el carbono carboxílico y el otro el grupo amino, o al revés. Bueno, a cada una de las unidades de aminoácidos que forma parte del péptido se le llama residuo. Un dipéptido es una molécula que contiene dos aminoácidos. Tripéptido es aquella que contiene tres aminoácidos. El término oligopéptido se usa de manera ocasional para péptidos que contienen de 4 a 10 residuos de aminoácidos. Un polipéptido es un péptido que contiene muchos residuos de aminoácido, pero por lo general tiene una masa molecular de alrededor de 5000. Las proteínas contienen más unidades de aminoácidos con masas moleculares que van desde 6000 a 40 millones. Aquí tenemos un pentapéptido. 5 unidades de aminoácidos, 4 enlaces peptídicos. Al extremo del péptido con el grupo amino libre se le llama extremo amino terminal, y al extremo con el grupo carboxilo libre se le llama extremo carboxilo terminal. Las estructuras de los péptidos por lo general se dibujan con el amino terminal a la izquierda y el carboxilo terminal a la derecha, así como se observa en el pentapéptido de la figura. Recordemos que las amidas son los derivados de ácido más estables. Cuando estudiamos en la unidad 9 amidas y comparamos su reactividad con la reactividad de otros derivados de ácidos, vimos que las amidas eran las menos reactivas de todos los derivados de ácido, y por lo tanto los compuestos más estables. Esta estabilidad se debe en parte a una fuerte resonancia por la interacción entre los electrodos no enlazados del nitrógeno y el grupo carbonilo. El nitrógeno de la amida ya no es una base fuerte y el enlace carbono-nitrógeno tiene un giro restringido debido a que tiene carácter de doble enlace parcial.
En esta figura, en la parte inferior, se observan las formas de resonancia que usamos para explicar el carácter de enlace doble parcial y el giro restringido de un enlace de la amida. En un péptido, este carácter de enlace doble da como resultado 6 átomos que se mantienen de manera bastante rígida en un plano. La estabilidad por resonancia de una amida explica su alta estabilidad, la basicidad débil del átomo de nitrógeno y el giro restringido del enlace carbono-nitrógeno. Entonces, el enlace peptídico mantiene 6 átomos en el plano. Son el carbono y el oxígeno del grupo carbonilo, el nitrógeno y su hidrógeno, y los 2 átomos de carbono alfa asociados a los anteriores. Aquí tenemos una cadena peptídica donde podemos observar que tienen longitudes características, ángulos de enlace característicos, y la conformación más estable respecto al enlace peptídico es aquel que tiene los 2 carbonos alfa en posición anti uno respecto del otro. Es decir, los grupos, las ramificaciones o las cadenas laterales del aminoácido y los hidrógenos del carbono alfa alternadamente se disponen hacia un lado y hacia otro. La cadena polipeptídica está formada por la serie de átomos nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, y así siguiendo. Aquí tenemos una representación plana de un pentapéptido formado por una cadena peptídica que contiene una unidad de serina, otra de glicina, cisteína, alanina y glicina. Y aquí tenemos una representación tridimensional de esa cadena polipeptídica, donde vemos entonces esa disposición alternada de los radicales R y de los hidrógenos correspondientes al carbono alfa. ¿Cómo se nombran los péptidos? Los nombres de los péptidos reflejan los nombres de los residuos de aminoácido involucrados en el enlace de amida, comenzando con el grupo amino, con el aminoácido amino terminal. Todos, con excepción del último, se les da el sufijo -il de los grupos acilo. Por ejemplo, este aminoácido se denomina, este dipéptido se denomina glicil-alanina y este otro alanil-glicina. El residuo, en este caso de alanina, tiene el sufijo -il debido a que tiene acilado el nitrógeno de la glicina. Aquí tenemos un tetrapéptido que se denomina alanil, lisil, tirosil, cisteína. Sin dudas es un nombre engorroso y complicado. Un sistema abreviado que represente cada aminoácido por medio de su abreviación de 3 letras es más conveniente. Estas abreviaciones están en la tabla, en el anexo de la guía de trabajos prácticos de la materia, y por lo general estas abreviaturas corresponden a las primeras
3 letras del nombre del aminoácido. Nuevamente, los aminoácidos, por convención, se acomodan con el nitrógeno terminal a la izquierda, el aminoácido amino terminal a la izquierda y el aminoácido carboxilo terminal a la derecha. También se suelen emplear los símbolos de una letra, aparecen en esa tabla que recién mencioné, y se utilizan principalmente para indicar la secuencia de aminoácidos en una proteína, dado que hablamos de muchas unidades más. Veamos algunos ejemplos de péptidos. Aquí tenemos representada la estructura de la oxitocina humana, también conocida como vasopresina o calcitonina. Es una hormona peptídica que ocasiona la contracción del músculo uterino e induce el parto. Recordemos que las hormonas ayudan a regular los procesos en el cuerpo. Otro ejemplo de péptidos son las toxinas, como la amanitina, que es un veneno. La amanitina es un octapéptido cíclico extraído de los hongos. ¿Por qué es venenoso? Porque bloquea la producción del ARN mensajero y por lo tanto bloquea la síntesis de proteínas. El glutatión está formado por 3 residuos de aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. Está presente en los glóbulos rojos y contribuye a prevenir daños oxidativos. Es un agente reductor. Las encefalinas son sustancias presentes en el sistema nervioso central. Otro ejemplo de antibiótico es la gramicidina S. Y por último, veamos el péptido insulina. La insulina es la hormona segregada por el páncreas, contiene 51 residuos de aminoácidos, por lo tanto, entra en la categoría de péptidos. Regula el metabolismo de la glucosa en sangre. Los residuos, la insulina está formada por 2 cadenas polipeptídicas, una cadena A que tiene 21 residuos de aminoácidos y una cadena B con 30 residuos de aminoácidos. Podemos observar que en las cadenas polipeptídicas aparecen residuos de cisteína, de manera que estos residuos de cisteína pueden formar puentes disulfuro, también llamados enlaces disulfuro. Estos puentes disulfuro pueden formarse dentro de la misma cadena, es decir, de manera interna. Eso ocurre en la cadena A entre los aminoácidos 6 y 11, o también pueden formarse puentes disulfuro entre las unidades de cisteína de 2 cadenas diferentes. Acá vemos un puente disulfuro que une las cisteínas de número 7, de orden 7 en cada cadena, y aquí otro puente disulfuro que une cisteínas del aminoácido número 20 de la cadena A con el número 19 de la cadena B. Bueno, vamos a ver entonces ahora proteínas y vamos a hablar del nivel de organización de las proteínas.
es decir, los niveles de la estructura de las proteínas. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la estructura enlazada de manera covalente de la molécula. Esta definición incluye la secuencia de los aminoácidos, el orden, es decir, de los mismos, y además la existencia de puentes disulfuro entre unidades de cisteína. Todas las propiedades de la proteína están determinadas de manera directa o indirecta por la estructura primaria. Cualquier plegado, puente de hidrógeno o actividad catalítica depende de la estructura primaria adecuada. Veamos la estructura secundaria. Aunque con frecuencia pensamos que las cadenas de péptidos son estructuras lineales, en realidad estas cadenas peptídicas tienden a formar arreglos ordenados enlazados por puente de hidrógeno. En particular, esos puentes de hidrógeno se establecen entre los átomos de oxígeno del grupo carbonilo con los átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno del enlace amida de otro aminoácido que se encuentra posteriormente. Esta tendencia conduce a patrones ordenados del enlace por puente de hidrógeno, que serían de 2 tipos: hélice alfa y lámina plegada beta. A estos arreglos, que están enlazados por puentes de hidrógeno, se les llaman estructura secundaria de la proteína. Entonces, aquí tenemos la estructura, entonces una estructura secundaria, que es la hélice alfa, y aquí tenemos representada la lámina plegada beta. Vamos a referirnos a cada una de estas estructuras secundarias. Cuando una cadena de péptido se tuerce en un enrollado helicoidal, cada oxígeno del grupo carbonilo puede formar enlaces por puente de hidrógeno con un hidrógeno unido a nitrógeno del aminoácido en el giro siguiente de la hélice. Muchas proteínas se tuercen en una hélice alfa. Es una hélice a derechas, es decir, las vueltas de la hélice giran hacia la derecha y esta hélice está estabilizada por los enlaces puente de hidrógeno que son paralelos al eje central de la hélice. Veamos también que tanto los átomos de hidrógeno del carbono alfa como los grupos alquilo o los radicales del carbono alfa van dirigidos hacia afuera. En general, esta conformación es adecuada para proteínas que tienen una gran cantidad de aminoácidos con radicales grandes e hidrófilos, ya que al estar ubicados hacia afuera de la hélice, interactúan con las moléculas de agua que rodean a la hélice. Un ejemplo de estructuras del tipo alfa hélice presentan la lana, las proteínas fibrosas de los músculos. Vamos entonces ahora a ver la estructura secundaria del tipo lámina plegada beta. Estas láminas plegadas podemos ver que las cadenas polipeptídicas
se ubican paralelamente formando un zigzag. Las cadenas polipeptídicas se pueden disponer de manera paralela o de manera antiparalela. Podemos ver entonces que en estos casos se establecen enlaces por puente de hidrógeno alineados de manera lateral, es decir, uno al lado del otro. En este arreglo, cada grupo carbonilo en una cadena forma enlace por puente de hidrógeno con un hidrógeno del enlace nitrógeno-hidrógeno de la cadena adyacente. Este arreglo puede involucrar muchas moléculas de péptido alineadas de manera lateral. Esto da lugar a una hoja enrollada, a una hoja plegada, a una hoja arrugada, una hoja bidimensional. Entonces los ángulos de enlace entre las unidades de aminoácidos son tales que la hoja se arruga, se pliega con las cadenas laterales de aminoácidos ordenadas en lados alternados de la hoja. ¿Sí? Acá vemos entonces los R, ¿sí? Se van disponiendo de manera alternada en la cadena polipeptídica. Aquí podemos ver entonces la estructura de hoja plegada. Es decir, esta es otro tipo de estructura secundaria, además de la hélice alfa. Podemos entonces observar que en este caso, las cadenas polipeptídicas, cuando la lámina es antiparalela, están ordenadas en sentidos contrarios. Mientras que cuando son paralelas, las cadenas polipeptídicas están ordenadas en el mismo sentido. Los radicales de los aminoácidos van por encima y por debajo del plano medio de la lámina en forma alternada. En esta vista lateral se ve mejor esa situación. Este tipo de estructura secundaria es más estable con aminoácidos que tienen R pequeños. Como ejemplo de aminoácidos, de péptidos que poseen esta estructura, tenemos la seda y las telas de araña. Bueno, veamos algunos modelos de representación de las proteínas. Aquí tenemos cómo se representa una hélice alfa, donde cada color representa un aminoácido. Aquí tenemos numerosas hélices alfa en una estructura proteica. Aquí las láminas beta se representan mediante estas flechas amarillas, que tienen una dirección. En este caso se trataría de una lámina plegada beta, dado que todas las flechas están orientadas en el mismo sentido. Estas representaciones en rojo son los enlaces por puente de hidrógeno. Aquí tenemos otra lámina tipo beta, pero de forma antiparalelas. Podemos ver entonces cómo se establecen los enlaces de hidrógeno que están representadas por estas líneas punteadas entre el oxígeno del carbono carbonílico y el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido de otra cadena. Acá se ve cómo este aminoácido, que es el inicial de esta cadena, en esta otra cadena siguiente, está en este extremo, y en esta otra cadena se encuentra en el extremo. O sea, esta cadena tiene el mismo sentido que la de arriba, y la del medio tiene el sentido opuesto a las dos anteriores. Aquí tenemos una representación mucho más compleja, donde
se representan los átomos que conforman la proteína mediante estas esferas, cada una con un color característico. En esta representación, mucho más dificultosa para su observación, se representan también mediante esferas los átomos que forman parte de la proteína, también con distintos colores. Esta estructura es un poco más simplificada, ya que representa únicamente la cadena polipeptídica, la secuencia nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno. Entonces, se observan estas estructuras helicoidales replegadas. Esta representación es un poco más fácil de apreciar. Aquí tenemos también una representación de una molécula proteica. En general, podemos decir que la mayoría de las proteínas tienen distintos tipos de estructuras secundarias. Entonces, contienen segmentos de hélices alfa, partes de hoja plegada, y estas estructuras secundarias están separadas por estos enrollados, estas zonas irregulares, estos enrollados aleatorios, lo que permite que la molécula se pliegue, por ejemplo, en su forma globular. Vamos a ver entonces la estructura terciaria. La estructura terciaria de una proteína es su conformación tridimensional completa. Es la disposición espacial de una sola cadena polipeptídica. Podemos ver que parte de la molécula puede tener estructuras de hélice alfa, otras partes, estructuras de hoja plegada, otras partes pueden ser enrollados aleatorios. La estructura terciaria incluye todas las estructuras secundarias y todos los dobleces y plegados entre ellas. Aquí tenemos la estructura terciaria de una proteína globular común. Las proteínas se clasifican como proteínas fibrosas y proteínas globulares, dependiendo de si forman filamentos largos o se enrollan sobre sí mismas, adquiriendo estructuras globulares. Podemos ver en una estructura terciaria las fuerzas que mantienen ordenada a la estructura terciaria son enlaces débiles del tipo puente de hidrógeno, por ejemplo, entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno unido a nitrógeno de otro aminoácido de la cadena polipeptídica, o entre los grupos hidroxilo del radical de un aminoácido que tenga la función alcohol, y el oxígeno del grupo carbonilo de otro aminoácido, o entre el hidrógeno unido a oxígeno en un hidroxilo de una cadena lateral, y el grupo amino de otro aminoácido. Estos son entonces posibles enlaces por puente de hidrógeno. También podemos ver otro tipo de interacciones, son las interacciones hidrofóbicas. Estas interacciones se presentan, o sea, son fuerzas del tipo de London entre las partes alquílicas de dos aminoácidos diferentes. También tenemos puentes disulfuro que se presentan entre unidades de cisteína, y también lo que se llama enlace iónico entre el grupo amonio, por ejemplo, en este caso sería de
la cadena lateral de la lisina, que es un aminoácido que tiene el amino en el carbono alfa y un amino en la cadena lateral, y aquí vemos también, o sea, se forma un enlace iónico entre el grupo amonio de un aminoácido básico y un ion carboxilato de un aminoácido ácido como el ácido aspartico o el ácido glutámico. Estas son, entonces, las principales fuerzas que mantienen a la estructura terciaria de manera ordenada y estable. Como son interacciones débiles, pueden ser alteradas al modificar las condiciones normales o nativas de las proteínas. Es decir, estos enlaces débiles se pueden romper, perdiéndose la forma y la función de la proteína. La función de una proteína está determinada exclusivamente por la estructura terciaria. Bueno, eso, la conformación espacial de la proteína condiciona su función biológica. Aquí tenemos la descripción del tipo de enlaces que están presentes en la estructura terciaria, y recién dijimos que las proteínas se clasifican, o existen dos tipos de estructuras terciarias básicas: las fibrosas y las globulares. Las proteínas fibrosas están constituidas por hebras, son duras, por lo general son insolubles en agua y en soluciones salinas, y funcionan principalmente como partes estructurales y protectoras de una proteína. Por otro lado, bueno, algunos ejemplos de proteínas fibrosas: tenemos las alfa-queratinas en las uñas, en las pezuñas, el colágeno en los tendones. Por otro lado, tenemos proteínas globulares que tienen una conformación redondeada, compacta, de aspecto globular. A diferencia de las anteriores, son solubles en agua y en soluciones salinas, razón por la cual cumplen funciones de transporte, de defensa o de catalizadores biológicos. Vamos a describir un poco más y vamos a ejemplificar estas proteínas fibrosas. Entonces, en las proteínas fibrosas, una dimensión es mucho mayor que las otras. Los elementos de la estructura secundaria, ya sean hélices alfa u hojas beta, pueden mantener su ordenamiento sin que se introduzcan o se produzcan grandes modificaciones. Solo se introducen ligeras torsiones longitudinales, como en las hebras de una cuerda. Son generalmente proteínas estáticas, cuya función es la de proporcionar soporte mecánico, o sea, estructural, a las células y a los organismos. Están formadas por una unidad que se repite y se ensamblan para formar fibras. Vamos a ver entonces, como ejemplos de proteínas fibrosas, las alfa-queratinas. Las alfa-queratinas se encuentran en el cabello y en las uñas. También vamos a mirar, a describir cómo es el colágeno que está presente en la piel, en los tendones, en los huesos, en los dientes. Vamos a describir la fibroína de la seda y la elastina. La elastina se encuentra en tejidos elásticos como tendones y arterias. Vamos a ver allí entonces las alfa-queratinas. Los monómeros de queratina, ¿sí?, presentan esta forma de hélice alfa. Dos monómeros se unen entre sí para formar un dímero.
se unen entonces en la formación de un dímero, un monómero o un monómero de queratina ácida y un monómero de queratina básica o neutra. El dímero, que es esta unidad así retorcida, es el primer precursor de la gran molécula de la queratina, en la que entran en juego varias proteínas. Posteriormente, entonces, dos dímeros se unirán entre sí para formar tetrámeros. Muchos tetrámeros se unen entre sí, unos detrás de otros, dando lugar a los protofilamentos. Al microscopio electrónico, los protofilamentos constituyen un elemento, una fibra homogénea. Varios protofilamentos se unen entre sí en grupos de 4 protofilamentos, formando una protofibrilla. A partir de estas protofibrillas bien cohesionadas, se formarán las grandes moléculas de queratina, uniéndose muchas subunidades y torsionándose formando un trenzado. Los puentes disulfuro que existen entre unidades de cisteína pueden manipularse para darle forma al cabello ondulado de manera permanente. El cabello está compuesto de proteínas, las cuales se hacen parcialmente rígidas y duras por medio de estos enlaces disulfuro. Cuando se trata el cabello con un agente reductor, los puentes disulfuro se reducen y se rompen. El cabello se ondula, se envuelve en forma de rulos y por oxidación o por medio, o sea, se le cambia la forma y por medio de agentes oxidantes, los puentes disulfuros se vuelven a formar, pero según otro patrón. Los puentes disulfuro entonces se vuelven a formar en posiciones nuevas, manteniendo el cabello en la conformación flexionada, forzada por los rulos. Aquí tenemos el colágeno. El colágeno cumple función estructural, es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, está constituido por cadenas de aminoácidos que aportan resistencia y flexibilidad a nuestros tejidos. Razón por esta, es un componente muy importante de huesos, tendones, ligamentos, cartílagos y piel. También protege nuestros músculos y órganos vitales y forma parte de la pared de los vasos sanguíneos, de las córneas, de los dientes, de las encías y del cuero cabelludo. Entonces, la hélice de colágeno está formada por unidades denominadas tropocolágeno. Estas unidades de tropocolágeno son cadenas muy largas de unos 1000 residuos de longitud, y es una hélice a izquierda, una hélice alfa, pero a izquierda. Presenta entre 3 y 4 residuos por cada vuelta, y tiene, 0,29 nanómetros de elevación. 3 cadenas de tropocolágeno se enrollan entre sí a derechas. Podemos ver que la cadena de tropocolágeno tiene una secuencia de aminoácidos altamente ordenada. Cada 3 unidades de aminoácidos aparece una unidad de glicina. ¿Ven? Glicina, 3 aminoácidos, nuevamente glicina, otros 3 aminoácidos,
y nuevamente glicina. Además, tiene una gran proporción de prolina, más que el resto de las proteínas. Las unidades de glicina, que son las, por ser el aminoácido más pequeño, es el que menor impedimento estérico presenta, las unidades de glicina se sitúan en la zona en que las 3 hélices se acercan o se encuentran más cerca. Aquí vemos, bueno, otra representación de las moléculas del colágeno, y se ve el empaquetamiento, enrollamiento de las moléculas de tropocolágeno. Con el paso de los años, la producción de colágeno por parte de las células que la generan se reduce. A los 40 años de edad, producimos la mitad de colágeno que en la adolescencia. Esto genera un envejecimiento y una pérdida de flexibilidad importante en los tejidos que contienen colágeno. Este envejecimiento puede hacerse más lento mediante una dieta rica en esta proteína y con suplementos de calidad. Por ejemplo, los alimentos que más promueven la producción de colágeno son el pollo, el pescado, las carnes rojas, la soja, la gelatina sin azúcar. Bueno, otra proteína es la fibroína. Esta proteína es la presente en la fibroína de la célula, es decir, está presente en las fibras tejidas por los gusanos de seda o por las arañas. Mediante estudios del tipo de rayos X, se vio que esta proteína está formada por láminas beta antiparalelas formadas por una secuencia de glicina, alanina, acá alanina, glicina, y dado que los residuos de las cadenas laterales se disponen alternativamente a uno y a otro lado de la cadena polipeptídica, los hidrógenos de la glicina y los grupos metilo e hidroximetilo de la alanina y de la serina se sitúan a un lado y a otro de la cadena, permitiendo así un estrecho empaquetamiento. La flexibilidad de la fibroína de la seda se debe a que las cadenas se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals entre las cadenas laterales. Veamos entonces proteínas globulares. Las proteínas globulares se pliegan en formas aproximadamente esféricas. Son proteínas que cumplen principalmente función de transporte, es decir, cumplen o tienen una función dinámica en el metabolismo corporal. En estas proteínas, por el hecho de tener esas formas esféricas, las cadenas laterales apolares se orientan hacia el interior de la molécula para no interaccionar con el disolvente, y forman un núcleo compacto con carácter hidrofóbico. Las cadenas laterales de los aminoácidos polares se localizan en la superficie de la molécula, interaccionando con el agua y permitiendo que la proteína permanezca en disolución. Son ejemplos de proteínas globulares: la albúmina, las globulinas, la caseína, enzimas y hormonas proteicas. Aquí vemos un ejemplo de una proteína globular como es la mioglobina. La mioglobina es la proteína que transporta el oxígeno en los músculos. Son proteínas
solubles en agua o en disoluciones salinas, y una proteína globular puede presentar diferentes zonas con alfa hélices, con láminas beta, las conformaciones beta suelen disponerse en la periferia y las hélices alfa en el centro de la molécula. Aquí tenemos la estructura terciaria de una proteína que forma parte de la membrana celular. Las hélices alfa se han representado mediante estos cilindros y están enlazadas por estas zonas irregulares. En realidad, el estudio, el conocimiento de la estructura terciaria requiere de estudios muy difíciles de realizar, por lo tanto solo se conocen estructuras terciarias de una cantidad muy limitada de proteínas, solamente unas 8.000, si consideramos que el cuerpo humano tiene hasta 30.000 proteínas diferentes, solamente se conocen una cantidad muy pequeña de estructuras de proteínas. El conocimiento de la estructura de una proteína es fundamental para conocer la función de la misma. Y vamos con la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se refiere a la asociación de 2, 3, 4 o más cadenas de péptido en la proteína completa. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Nosotros vamos a ver como ejemplo de proteína con estructura cuaternaria la hemoglobina, que es la proteína respiratoria que transporta oxígeno por el cuerpo. Ella es la responsable del color rojo intenso de los eritrocitos. Ahí tenemos la molécula de hemoglobina, que tiene entonces 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa-globulinas, con 141 residuos de aminoácidos cada una, y 2 beta-globinas con 146 residuos de aminoácidos cada una. Aquí tenemos entonces el grupo hemo, que es el responsable de la capacidad de enlazar oxígeno de esta proteína. Vemos que forma un complejo con las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Aquí tenemos otra forma de representar el tetrámero de la hemoglobina. Cada cadena polipeptídica tiene un color diferente. A modo de resumen, podemos comparar de manera esquemática los niveles de organización de las estructuras de las proteínas, es decir, aquí se resumen los 4 niveles de la estructura de las proteínas. La estructura primaria es la estructura enlazada de manera covalente, que incluye la secuencia de los aminoácidos y también los puentes disulfuro. La estructura secundaria se debe a las áreas de hélice alfa, hoja plegada y enrollado aleatorio. La terciaria se refiere a la conformación espacial de la molécula, y la estructura cuaternaria se refiere a la asociación de 2 o más cadenas de péptido en la proteína activa. Algo más que tenemos que ver es lo que se conoce como desnaturalización, que ustedes van a hacer en el laboratorio. La desnaturalización es la pérdida de la forma o el plegado de las proteínas, razón por la cual pueden perder su acción biológica, es decir, pierden su función. Agentes desnaturalizantes pueden ser la temperatura, ¿sí?, que produce, por ejemplo, la ruptura de los enlaces por puente de hidrógeno, el pH, que también produce la ruptura de las otras fuerzas débiles que estabilizan a la molécula.
que estabilizan la estructura terciaria de la molécula. También sales producen la desnaturalización. Algo a tener en cuenta es que en los seres humanos, por ejemplo, no ocurre la desnaturalización de las proteínas, por ejemplo, por acción de altas temperaturas, porque estamos termorregulados. De igual manera, tampoco se produce la desnaturalización de la proteína por cambios de pH, porque tenemos amortiguadores fisiológicos que mantienen el pH corporal al nivel intra o extracelular. Para que una proteína sea biológicamente activa, debe tener una estructura correcta en todos los niveles, es decir, una correcta estructura primaria, con la secuencia de los aminoácidos correcta, los puentes disulfuros correctos, las estructuras secundarias y terciarias también deben ser correctas, la proteína debe plegarse en su conformación natural, con la excepción, entonces, de la estructura primaria, que es una estructura de tipo covalente, todos los otros niveles de la estructura se mantienen por medio de las fuerzas intermoleculares que ya hemos mencionado. Entonces, cambios pequeños en el entorno de la proteína pueden ocasionar un cambio químico o conformacional que resulte en la desnaturalización. Eso es la alteración de las estructuras o la pérdida de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, y la pérdida de actividad biológica. Un ejemplo de desnaturalización en la proteína albúmina de la clara de huevo es la cocción de la clara de huevo. En este caso, la desnaturalización es provocada por una temperatura alta. La clara de huevo, como decíamos, contiene proteínas globulares solubles llamadas albúminas. Cuando se calienta la clara de huevo, las albúminas se despliegan y coagulan para producir una masa elástica sólida. Esta desnaturalización es irreversible. Cuando se enfría la clara de huevo, no se recupera de forma clara, o su forma clara y líquida nativa u original. También, dijimos, el pH puede provocar la desnaturalización. Por ejemplo, cuando se somete una proteína a un pH ácido, algunos de los grupos carboxilo de las cadenas laterales pueden protonarse y pierden su carga iónica. Esto da como lugar cambios conformacionales que conducen a la desnaturalización. De igual manera, la proteína en una disolución básica genera que los grupos aminos se desprotonen y de manera similar pierden su carga iónica, ocasionando la desnaturalización. Otro ejemplo de desnaturalización es, por ejemplo, la proteína de la leche cuando se vuelve agria debido a la conversión bacteriana de los carbohidratos a ácido láctico. Cuando el pH se vuelve muy ácido, las proteínas solubles en la leche se desnaturalizan y precipitan. A este proceso se lo llama cuajado. Algunas proteínas son más resistentes a las condiciones ácidas y básicas que otras. Por ejemplo, las enzimas digestivas, como la amilasa, la tripsina, permanecen activas en las condiciones ácidas en el estómago, incluso a pHs ácidos de los del estómago. En la mayoría de los casos, la desnaturalización es irreversible. Sin embargo, la desnaturalización puede llegar a ser reversible si la proteína solo ha experimentado condiciones de desnaturalización moderadas. Por ejemplo, una proteína puede separarse de una disolución al aumentar, o por efecto salino, aumentando la concentración de una sal.
este aumento en la concentración de sal desnaturaliza y precipita a la proteína. Sin embargo, la proteína precipitada se puede volver a disolver en una disolución con una concentración salina más baja, por lo que recobra su conformación natural y en consecuencia su actividad. Aquí, a modo de resumen, vamos a ver cómo las distintas biomoléculas que hemos estudiado en estas unidades están presentes, por ejemplo, en una membrana plasmática. Aquí se ven estos indicados con el número 1, son las proteínas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, lípidos, y aquí también podemos tener los azúcares. Entonces, todo esto sería la manera de organización de una macromolécula biológica.